Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al Círculo de Bellas Artes, a este diálogo con Margaret Atwood, a quien quiero empezar agradeciendo que se preste a participar en esta conversación, pese a haber aterrizado esta misma mañana de Canadá. En segundo lugar, agradecer a la Universidad Autónoma de Madrid y a la Embajada de Canadá el haber organizado este acto. Agradecer la presencia del excelentísimo y magnífico señor rector, don José María Sanz, del embajador de Canadá, don Matthew Levin, otros cargos de la Universidad de Canadá, la secretaria general de la UAM, doña Ana de la Puebla, y también la vicerrectora de Relaciones Internacionales, Amaya Mendigoechea, y también compañeros, compañeras y estudiantes. Muchas gracias. Bien, me presento a mí misma, pues soy la presentadora y tengo que hacerlo. Yo me llamo Pilar Somacarrera Íñigo. Soy profesora de literatura canadiense en la Universidad Autónoma de Madrid y soy además traductora de la poesía de Margaret. Soy ávida lectora de sus libros y tengo que confesar que en estos últimos días de lo que más he disfrutado es de leer sus últimos libros, como también en su día disfruté de traducir sus versos. Me encuentro acompañada en este banquete literario del profesor Fernando Galván, uno de los mayores especialistas en literatura en lengua inglesa en España. El profesor Galván es rector de la Universidad de Alcalá de Henares, es catedrático de filología inglesa. Ha trabajado e investigado sobre una gran variedad de autores de habla inglesa, entre los que puedo citar a Milton, Defoe, Wordsworth, Dickens, Orwell, Ian McEwan, Salman Rushdie, Coetzee, y entre las autoras a Doris Lessing, autora sobre la que hizo su tesis doctoral, Hilary Mantel, Muriel Spark y Michelle Roberts. En su carrera ha alternado la docencia con la gestión y ha desempeñado, entre otros cargos, el de presidente de ESE, the European Society for the Study of English, en cuyos congresos hemos coincidido varias veces. Ahora me toca presentar brevemente a Margaret Atwood. Solamente diré unas pinceladas. Diré que ha recibido numerosos premios internacionales, entre ellos el premio Mondello de Italia en el año 1997, el premio Booker en el año 2000, el premio Príncipe de Asturias en el 2008, y este lugar en el que nos encontramos, el Círculo de Bellas Artes, la recibió exactamente hace 20 años. Así vemos lo mayores que somos todos, pero efectivamente han pasado 20 años desde que nos conociéramos, y presentar aquí su novela Alice Grace. Margaret es autora de una extensa y versátil obra literaria que comprende 15 colecciones de poemas, 16 novelas, 8 colecciones de relatos breves y 10 magníficas colecciones de ensayo. El motivo que trae a Margaret a Madrid es que va a ser investida con un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, y a mí me corresponde el gran honor de ser su madrina. A mí me gusta la palabra madrina de doctorado, en una ceremonia que tendrá lugar mañana en el campus de Canto Blanco. Y hoy no voy a decir más sobre ella, porque quizás muchos conocen su vida y su obra, y voy a dejar que sea ella misma, a través de su palabra, quien se dé a conocer, y seguro que no nos va a decepcionar, porque es una magnífica oradora. Y
tiene un extraordinario sentido del humor. A partir de este momento, la conversación va a ser ya en inglés y el doctor Galván y yo nos turnaremos para hacerle algunas preguntas. Finalmente, habrá un tiempo para las preguntas del público y se espera que terminemos el acto a las 8:30. Tenemos que ser muy estrictos con el horario por varios motivos. Bien, and now it's Professor Galván's turn to ask. Ahora es el turno del profesor Galván. Well, thank you, Pilar, and Muchas gracias, Pilar. A todos. Let me turn into English then. Pasemos entonces a inglés. Quiero dar las gracias a la señora Atwood, especialmente por aceptar nuestra invitación para venir hoy aquí y hablar con todos nosotros. Por supuesto, también al rector de la Universidad Autónoma de Madrid por invitarme a participar, a ser parte de este acto, y también a los miembros del Círculo de Bellas Artes que han organizado este evento y al embajador de Canadá. Quiero decir algunas cosas sobre Margaret Atwood para ponernos un poco en contexto y intentar hacerle una serie de preguntas a continuación. Probablemente la mayoría ya la conocen. Nació en 1939 en Ottawa, en Canadá, y pasó su infancia en Ontario, en Quebec, con sus padres y con su hermano mayor. Su madre fue profesora catedrática de universidad en Toronto. La familia se asentó allí después de la Segunda Guerra Mundial y la joven Margaret fue a la escuela y a la universidad allí, al Victoria College, en la Universidad de Toronto, donde se graduó en lengua inglesa en 1961. Empezó a escribir desde muy joven, cuando era una niña, y publicó su primer libro de poesía inmediatamente después de graduarse en 1961. Fue un libro de poemas titulado Double Persephone. A pesar de esta educación cultural y literaria desde que era una niña y también su vida posterior, que tuvo lugar en Toronto, ha vivido en Toronto durante décadas, sigue viviendo allí, pero bueno, también ha vivido en otros lugares del mundo. Tanto ella como su obra están muy relacionadas con la experiencia del contacto con la naturaleza, los ecosistemas, sus primeros años, como he dicho antes, en el norte de Ontario. Y los críticos y sus lectores la asocian con la naturaleza, con asuntos relacionados con la ecología, como la contaminación, con su compromiso político con el medio ambiente. Algunos de sus primeros libros, como su segunda novela, por ejemplo, Surfacing, publicada en 1972, o también otro libro que publicó ese año, que es una historia literaria de Canadá, Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature, o una colección posterior de relatos breves, Wilderness Tips, que fue publicada en 1991, son un testimonio de ese compromiso que ella tiene con la literatura. Muchos críticos y lectores han hablado de esto, como digo, y mencionan que esos libros, especialmente esos dos libros que he mencionado de 1972, son versiones de la Canadá urbana y posmoderna. Y el tercer libro que he mencionado, esa compilación de relatos breves, refleja el colapso, la caída de la nueva Canadá. Señora Atwood, su esposo, el escritor Graham Gibson, y usted han sido presidentes honorarios desde el 2006 del Rare Bird Club dentro de la organización BirdLife International, y me gustaría que nos hablara un poco de estos aspectos que hemos mencionado, de cómo han afectado esas experiencias de sus primeros años, cómo ha influido todo eso en su vida y en su obra, no solo en el primer periodo de su carrera, en el que es bastante evidente, sino
cómo esto ha continuado influyendo a lo largo de las décadas, incluso en las décadas más recientes, en mayor medida. ¿Qué es la naturaleza para usted? ¿Por qué ha aportado, ha contribuido a este compromiso con la naturaleza y con el medio ambiente? Así que bueno, esa sería mi primera pregunta. Es una gran pregunta. Normalmente el estado habitual de las cosas es que los científicos saben de ciencia y la gente de la literatura sabe de literatura. Y no se solapan mucho estos dos mundos. Y yo soy una de esas personas que podría haber tenido otra vida. Podría haber sido bióloga. De hecho, mi padre siempre le molestó mucho, estaba muy enfadado que yo no fuese bióloga. Así que bueno, por esta razón, por este motivo, soy capaz de escribir, puedo escribir desde las dos posturas, desde los dos lados. En mis obras más recientes, en los que podemos ver que estos principios están presentes en la trilogía de ficción especulativa de 2003, he continuado con otra obra posterior y desafortunadamente ahora, desde la elección de este hombre tremendo al que no quiero nombrar, desde este momento la gente me dice que bueno, que yo predije el futuro en cierto modo, pero también hablan de la trilogía de Matt Adam. Dicen que una de las cosas presentes en ese libro llega a convertirse en realidad y me dicen esto. Esperemos que no todo llegue a ser realidad, pero estamos en un momento de la historia, en el momento de la sociedad, en el que las predicciones hechas por el Club of Rome en 1972, que vemos que si continuamos por estas vías, sufriríamos un destino en el que estamos ahora mismo. Por lo tanto, debemos reparar estas circunstancias. Y si hemos crecido estudiando esos aspectos de la biología, sabemos que todo ser vivo está conectado, en cierto modo, con todo lo demás. Por lo tanto, no es solo la naturaleza, todos tenemos la naturaleza en nuestro interior. Se llama aire, ¿no? El aire es muy importante. Si conseguimos matar los océanos, dejaremos de respirar, porque es la vida que genera y continúa generando el oxígeno que respiramos. Así que bueno, es una gran pregunta la que me ha planteado, y es el tipo de pregunta que podríamos estar sobre la que podríamos estar debatiendo cuando yo tenía 15 años en la mesa de la cena. Yo nací con esos conceptos ya presentes. Temas mucho más complejos de los que uno suele tratar a esa edad, a la edad de 15 años, y son temas que he seguido tratando desde mi faceta de bióloga, y desde entonces hemos superado desafíos increíbles, el agujero de la capa de ozono, que conseguimos afrontar justo a tiempo, que ahora estamos consiguiendo remediar poco a poco. Es algo que hemos conseguido detener antes de extinguir a muchas especies de aves, y todo esto son cosas con las que yo estoy muy conectada, y creo que la gran respuesta para su pregunta es cómo
puede no ser una influencia en mi vida, es algo que influye en la vida de todo el mundo, lo sepamos o no. Y cada vez más gente es consciente de eso. This issue of nature is, of course, associated, por supuesto, according to many critics, with es your algo que asociamos con muchos being a Canadian writer. So, temas de I sus would libros, like siendo usted una escritora canadiense. to address this issue, Y me because you gustaría are certainly a Canadian hablar de writer este in tema many porque respects, en so muchos aspectos can usted es see una that escritora canadiense, in lo many of podemos your ver novels. en So muchas de sus Canada novelas, appears, either aparece Canadá, the north of Canada, ya sea el norte de Toronto, Canadá o other Toronto places. o otros lugares But at the de same Canadá, time, pero you al are an mismo international tiempo writer, so es that's una autora indisputable. As, internacional. Pilar said, your ¿No? works Pilar have been translated decía to que more than su obra ha 40 sido languages now, traducida a más de nearly 40 50 different idiomas. languages, I think. So you are a writer Y that, bueno, readers es una in the US, escritora in que Australia, in los lectores de Spain, Estados Britain, Unidos, de Australia, de etc., España, de Italia, consider also lectores en todos their estos lugares del writer. mundo So, la consideran I wonder su how autora, you su feel about escritora. it. I mean, ¿Qué when you're writing, ¿Qué of siente course, sobre about esto? issues that interest you. But how do you combine Me gustaría these two saber cómo different, combina estas identities, dos if I can use the identidades, si word in puedo that sense? utilizar ese término. Bueno, no es algo que me ha preocupado nunca mucho, porque yo he leído la obra de James Joyce y las obras, tenemos al personaje de Stephen Douglas en distintos lugares de Irlanda, en Dublín, y es parte de su universo, por lo tanto todos nos situamos de alguna manera en estos hábitats locales. Por citar a Shakespeare, todos somos parte de nuestros lugares muy locales, muy concretos, pero también somos parte de algo mayor, de algo más allá en el universo. Por lo tanto, no es una contradicción, es simplemente un tema de cuán relacionado estás con estos elementos. Canadá tiene su himno no oficial y el que dice Canadá es muy grande. Es de un grupo pop llamado The Oregon Worms y lo pueden encontrar en YouTube. Y, bueno, eso es un aspecto de Canadá que es muy grande. Es un país muy grande. Y cuando enseño literatura canadiense a estudiantes no canadienses, siempre me gusta enseñarles un mapa y colocar su país en uno de los puntos del nuestro para ver la proporción. Inglaterra, bueno, no sale muy mal parado, pero Escocia, por ejemplo. Así que bueno, sí, es un país muy grande. Y otra cosa importante de Canadá es que la geología es algo muy importante en Canadá. Nos sentimos muy cerca de la tierra, de la geología. ¿Qué tipo de suelo, qué se puede crecer, cómo es el clima? Todo eso influye en prácticamente virtualmente todo lo que podemos vivir en una región del planeta. Por lo tanto, bueno, empezamos con los problemas de Canadá, que es bueno, el hecho de que es un país muy grande. Nos interesa mucho. A mí me interesa mucho la comunicación. Y probablemente tenemos las conexiones de Internet más amplias del mundo en nuestro país. Así es como nos comunicamos con nuestros amigos en la zona ártica. Ahora tenemos Internet y es realmente maravilloso. Así que bueno, cuando uno vive en un país muy pequeño no te preocupan tanto estas cosas. Pero la teoría de la comunicación, como decía la profesora Ana, que trabajaba en teorías de la comunicación,
No es casualidad que fuese canadiense, es en lo que piensan los canadienses. Cómo llegar de aquí a allí y cuánto tiempo hace falta para llegar. Pero entonces ha viajado mucho por el mundo, ¿verdad? Sí, ya que estamos hablando del tema de Canadá, estamos ahora mismo celebrando el 150 aniversario de la Confederación. Sí. Y bueno, es una pregunta que quiero hacerle, que seguramente le va a resultar familiar. Ha sido testigo de 50 años de la historia de Canadá. Y, bueno, alguno más. Bueno, yo no lo voy a decir. Pero mi pregunta sería, bueno, usted ha podido asistir a muchos acontecimientos de la historia de Canadá desde el centenario. ¿Cuáles son los principales temas de interés de Canadá ahora mismo, después de todos estos años? Bueno, los conflictos vienen y van en todos los países. Hay conflictos de una década que en la década siguiente desaparecen y son reemplazados por otro completamente distinto. Así que a principio de los 60 no había prácticamente literatura canadiense que fuese conocida para los habitantes de Canadá. Decíamos que los canadienses no tenían identidad, permanentemente nos decían que no teníamos ninguna notoriedad y vivíamos acosados por los fantasmas del pasado. Pero bueno, eso ha cambiado. Entre 1960 y 1970, una de las cosas más importantes que tuvo lugar fue el hecho de que empezamos se generaron conflictos diferentes, empezamos a plantearnos temas relacionados con el separatismo, temas importantes para los pueblos indígenas de Canadá. Estos pueblos dijeron, vamos a separarnos de Canadá. Tenían su propia historia, sus propias lenguas, territorios. Y bueno, que Canadá como tal no quería que se separaran, pero bueno, esas diferencias, ese conflicto tuvo lugar durante bastante tiempo. Y los escritores indígenas empezaron a utilizar su propia voz y a salir ahí fuera. Y ahora están igual de presentes que los autores que escriben en inglés o en francés. Publican novelas, tienen sus propios programas de televisión, tienen grupos de música. Es un movimiento muy importante y esto es una fuerza política importante que tenemos que reconocer ahora en el país, que no existía en 1960. Y todo lo que esto ha acarreado es una serie de casos que se han ganado en los tribunales y que han contribuido a la redistribución de importantes territorios. Así que bueno, hay zonas que están controladas por los pueblos indígenas. Estados Unidos no ha llegado a ese punto todavía. Creo que podríamos vivir una historia similar a Standing Rock en Canadá, pero probablemente con un resultado diferente, que probablemente ya se ha producido. Y seguiremos continuando con este tipo de conflictos, pero son temas con una gran visibilidad actualmente. Son pueblos con mucho más poder y bueno, creo que tenemos que volver a ese momento de la Confederación.
pero cambiar, bueno, cambiando el número 2 por el 3. Bueno, con mi pregunta quería también preguntarle qué siente sobre la reacción de los lectores de sus obras en todo el mundo. Ha viajado por todo el mundo, tiene lectores en distintos países, por todo el mundo. ¿Siente que la entienden los lectores, que la leen en otros idiomas? Bueno, la lectura es una actividad muy individual y muy interactiva a la vez. Así que cuando alguien lee una novela bien escrita, el cerebro del lector se ilumina mucho más que viendo la televisión, debo decir. Es una manera de interactuar con el texto. El lector aporta al texto todo lo que ese lector es. Así que podemos decir que el lector es una parte más del texto. Así tenemos, por ejemplo, un compositor y distintos violinistas tocan esa misma pieza. La interpretación de cada uno de ellos será diferente dependiendo de la esencia de ese violinista. Por lo tanto, es muy difícil generalizar sobre los lectores. Se les puede escuchar, puedes escuchar lo que ellos tienen que decir, pero cada vez, en cada caso, será diferente. Y en cada país, la gente entenderá de distinta manera lo que has escrito desde el punto de vista de donde ellos se encuentran, dependiendo de su nacionalidad, de su género. Todas estas circunstancias afectan al contexto, de cuánto hayan leído, qué otros libros han leído anteriormente. Por lo tanto, es algo muy interactivo, influyen muchos factores. No me gustan los libros sencillos. Lo más fácil de traducir son las historias de asesinatos de misterio, porque podemos simplemente seguir el argumento, pero lo más difícil de traducir son los libros con usos complejos del lenguaje. Pero bueno, también hay libros que no son sencillos. Los libros que no son sencillos permiten una mayor interacción y una mayor variedad de posibles lecturas, dependiendo de quién es y cómo es el lector. Así que me encanta tener todos estos lectores. Probablemente no reconocería mi libro si uno de esos lectores me lo describiera. Y bueno, especialmente cuando están traducidos, porque estoy segura de que hay cosas que se quedan fuera, dependiendo qué idiomas. Idiomas que no conozco no tengo manera de saber. Hay veces que la gente me dice, bueno, es una buena traducción, es una mala traducción, pero yo no lo sé. Sí, si podemos volver un momento a su educación literaria, justo después de graduarse en Toronto, fue a Estados Unidos. Y bueno, creo que vamos a hablar sobre Estados Unidos hoy en este diálogo. Y bueno, fue a Harvard para hacer un máster y también preparó su tesis doctoral sobre la novela inglesa y americana, creo. Sí, podemos hablar de eso si quieres, es algo bastante extraño. Sí, bueno, el tema de la novela es muy predominante a lo largo de su carrera. Hemos mencionado distintas obras de Robert Bride o Alias Grace, Bluebird's Egg.
Bueno, le quería hacer una pregunta muy específica. En aquel momento en Harvard, ¿recibió también enseñanzas de Mila? ¿Fue una influencia en su carrera, en la manera en que conformó su idea de la novela? Sí, bueno, sí, son dos preguntas. Cuando hablo de que el romance tiene una forma literaria, no me refiero al día de San Valentín. Así que, bueno, el romance tiene una forma literaria en distintas obras, por ejemplo, en oposición a novelas más realistas, por ejemplo, pero es una de las cosas que estaba estudiando en aquel momento. Pero es algo que va desde George MacDonald hasta El Señor de los Anillos, por ejemplo. Está presente en todas partes. No hablo solo de la novela victoriana, obviamente. Y la otra pregunta era sobre Henry Miller. Fue quien me guió en el estudio de la literatura americana. No se había estudiado mucho antes de su tiempo, pero ayudó a crear la literatura americana, la literatura estadounidense, como algo que estudiar, como una materia de estudio. Si vamos a estudiar sus diarios en Harvard, por ejemplo, ¿por qué no podemos estudiar la poesía canadiense en Canadá? ¿No? Que no se estudiaba en aquel momento. Ese era un tema. Y lo siguiente, por supuesto, es que, bueno, Nueva Inglaterra es la tierra de mis ancestros. Mis ancestros fueron expulsados de otros países por no estar de acuerdo con los regímenes existentes en esos lugares. Fueron expulsados de Francia, los puritanos se marcharon de Inglaterra, los escoceses fueron expulsados también de su país. Bueno, es un poco sobrecogedor. ¿Cómo me van a echar de un sitio por estar en desacuerdo con el régimen existente, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve que llevar a cabo, que cursar estos estudios en Harvard porque una de las materias que cursé era literatura americana, estadounidense, del siglo XVII, y era la gran carencia de mi currículum. Y, bueno, también un poco el siglo XIX. Así que, bueno, me sumergí, me zambullí en esa literatura. Es una de mis aficiones. Y me despertó un gran interés. Fue muy útil para mí, 20, 30 años después, cuando estaba escribiendo una de mis obras. Él habría entendido muy bien cómo había influido todo lo que había estudiado en Harvard en la escritura de este libro. En Harvard no les gustaba la actividad del servicio secreto, pero bueno, terminaban manejándose con ello. Sí, me podéis interrumpir siempre que queráis, por supuesto. Bueno, yo estamos hablando mientras veníamos hacia acá. Usted debutó en la televisión, en la serie de Metro-Goldwyn-Mayer, Hulu,
The Handmaid's Tale, que bueno, ya tiene fecha de estreno, el 26 de abril, y también ha aparecido en la versión que ha realizado Sarah Polley de Alias Grace para Netflix, ¿no? Y bueno, ¿cómo se siente? ¿Qué le parece que sus novelas estén adaptando a estos formatos con los que llega un público mucho más amplio al que podría acceder con sus libros? Sí, bueno, quizá hay personas que no habrían leído esos libros, de no convertirse a estos formatos. Sí, había unos dibujos, Superman para mayores, en Estados Unidos, que entraba por las ventanas a ayudar a personas mayores. Sí, bueno, ahora me estoy acordando de todo. En estas series de televisión he aparecido a modo de cameo, no es un papel como tal, como actriz. Era un poco al estilo de Hitchcock, ¿no? Aparezco aquí y allá, pero bueno, es interesante. En todo caso, el hecho de que me hayan permitido estar presente en estas producciones son producciones de gran calidad. Alias Grace fue duro porque hacía muchísimo calor y me tuve que poner vestuario de la época victoriana y bueno, fue complicado. Pero bueno, querían que fuese muy auténtico, me dijeron, así que cuando llegas a un acuerdo con la productora, es muy útil tener ese trato directo con la productora. Y en el caso de Sarah Polley, fue ella la que vino a nosotros, se dirigió a nosotros hace unos 6 años y nos dijo, por favor, reservadme a Alias Grace. He querido adaptarlo desde que tengo 19 años, así que bueno, lo hicimos. Y llevó un tiempo, hemos tenido que superar muchos obstáculos, pero se las arregló para sacarlo todo adelante, escribir los guiones, lo ha hecho ella misma. Y es una gran serie. No sé cuántas personas han trabajado en el guión, sé que hablaban de la sala de escritores o de guionistas, no sé cuántos trabajaban allí, pero ha sido ella misma la que lo ha llevado. Y todas las personas implicadas en la producción están muy satisfechas con el resultado, incluidos los directores y la gente de vestuario. Están todos muy emocionados con el proyecto. He visto los 3 primeros episodios y son maravillosos. Sí, estamos impacientes por verlos. Sí, sí. Yo también. Margaret, hablando del romance, pasándonos al aspecto gótico, porque hemos hablado antes de fantasmas y de espíritus, es algo que no ha tenido lugar en la literatura canadiense. Bueno, es cierto, es como la gente hablaba en 1961, pero obviamente ya no hablamos así. Alberto Manguel, whom you probably know, put together these 2 collections called
Dark Arrows y Black Waters, cuando las publiqué, tienen que ver con la primera con la venganza y la segunda con temas sobrenaturales. Y en aquel momento, cuando estaba con aquellas colecciones, me dijeron que eran historias canadienses que tenían mucho que ver con la venganza. Y bueno, dije, bueno, veré qué puedo hacer al respecto. Así que escribí una sobre ese tema. En los 60, mucha gente escribía novelas realistas en ese periodo, pero ahora hemos avanzado hacia un nuevo periodo con una gran variedad de géneros. Hay escritores canadienses de novela realista, de temas sobrenaturales, de poesía, de historias de misterio, todo lo que nos podamos imaginar. Y no hablo solo de los autores canadienses como tal, sino que muchas autoras canadienses que se han visto cautivadas por la novela del siglo XVIII. Y gente, por ejemplo, en su última novela, The Heart Goes Last, que se publicó hace 2 años, una de las personas a quien dedica la novela es a Angela Carter. Y me pregunto cómo esos autores contemporáneos, o bueno, no contemporáneos, como Angela Carter o Tim Rees, antes de ella, ¿se siente parte de esa tradición desde Mary Shelley, por ejemplo, todos estos escritores escritoras de principios del siglo XIX? Bueno, en cierto modo, Angela Carter deconstruye la novela romántica y hace que los finales sean diferentes. Y no mucha gente ha hecho esto. Mucha gente dice, bueno, es algo impresionante y os lo puedo explicar en un momento. Así que, bueno, sí, obviamente yo estaba especializada en literatura victoriana, he leído todas esas novelas, tanto de autores como de autoras de esa época. Y la gente cree que Jane Eyre estaba muerta. Durante muchos años se creyó eso, que su familia en el campo, cuando era joven, la habían dejado especializarse en distintos campos, incluida la naturaleza, pero estaba escribiendo. Y mi editora de aquel momento ha escrito unas cuantas memorias muy interesantes sobre su vida. Mi editora descubrió que esta autora estaba todavía viva y viviendo en el campo. Así que fue a verla y descubrió que estaba escribiendo un libro que tenía casi terminado, pero que no quería que lo publicaran todavía. Y entonces sufrió un ataque al corazón, la ingresaron en el hospital y mi editora fue a verla y Jane le dijo que le hizo prometerle que si moría se ocuparía del manuscrito. Y le pregunté a mi editora si lo había prometido y me dijo que sí. Y le dije, bueno, ¿y habrías cumplido esa promesa? Afortunadamente no ocurrió, no falleció y por eso yo todavía pude almorzar con ella en la década de los 70. Sí, finalmente se publicó y fue un gran éxito y estaba muy contenta de que así hubiera sido.
Y bueno, eso es de lo que hemos estado hablando en la comida, en caso de que os estuvierais preguntando, como hemos dicho antes. Margaret, hemos estado hablando de las novelas románticas y quizá algunas personas en el público se preguntan esto también. ¿Son parte de su carrera? También tuvo otro profesor, sí, con el que antes de estar con él escribí muchos relatos breves. Northrop Frye. Sí, pero bueno, antes de escribir su novela de Penelope, es como una versión del mito de Homero, ¿no? Desde el punto de vista de una mujer, es Penélope quien cuenta la historia. Sí, es... Sí, por lo tanto, esta nueva versión del mito desde la perspectiva de una mujer que se comporta como si fuera una mujer de hoy en día. ¿Por qué escribió ese libro así? ¿Por qué adoptó esa perspectiva? Conocía a un editor joven llamado Jamie Bing y es muy convincente. Y había publicado otros libros. Le conocía de un festival en Escocia y él conocía mi debilidad sobre estos temas. Y una mañana en este congreso, me abordó antes de que me hubiera tomado mi café por la mañana, esto es importante, y me contó su gran idea, me presentó esta idea maravillosa que tenía, que iba a conseguir que distintos autores del mundo eligieran un mito cualquiera y lo contaran de la manera que quisieran. Y bueno, como no me había tomado todavía el café, pues dije que sí. Y entonces pensé, bueno, ¿de qué voy a escribir? Porque no tenía ni idea, no es algo que suelo hacer. Yo no suelo decir que voy a hacer algo cuando no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, como digo, Jimmy Bing es el culpable que aceptara por abordarme en ese momento del día. Así que bueno, acepté hacerlo. Primero pensé en otro mito que probablemente no conocen. Ese era el problema. En realidad, porque quería contar, hacer una versión de un mito y era importante que fuese un mito que la gente conociera. Así que tuve un bloqueo, algo que casi nunca me ocurre. Y hablé con mi agente, Vivian Schuster, vive en Londres, y le dije, ¿crees que Jimmy Bing se va a molestar mucho conmigo si no hago esto del libro que le he dicho? Y se quedó callada completamente. Y me dijo, bueno, así con una voz a lo Mary Poppins, con su voz de institutriz inglesa, me dijo, terrorífico. Y me dijo, bueno, creo que Jimmy estaría desolado. Pero bueno, puedes hacer lo que tú quieras. Y dije, bueno, vale. Entonces reflexioné y llegué a Penélope. ¿Y por qué llegué a Penélope? Bueno, en el instituto había estudiado latín y en aquel momento estudié la obra de Virgilio. Y la precuela, como diríamos ahora, que son la Eneida y la Odisea. Así que, bueno, fui a la parte de la Odisea, donde las 12 criadas están con Penélope, y fue algo como adolescente que me resultaba muy injusto. Así que eso fue lo que vino a mi cabeza en ese momento. Sabe que
La traducción al español es Penélope y las 12 criadas, ¿no? Sí, es muy adecuado. Lo he vuelto a ver y vemos que en todas estas historias de esa época todo viene de la tradición oral, por lo tanto siempre hay más de una versión. Así que la Penélope que tenemos, la de Homero, reúne o pone en común todas esas Penélopes de los distintos tiempos, pero eso no está en la Odisea. Bueno, añade una parte muy satírica. Cuando leemos esta obra, nos acordamos de las comedias griegas, ¿no? De Aristófanes, por ejemplo. Sí, es una influencia también, tiene esa parte satírica. Y también los coros, ¿no? Sí, es el mantra del coro y sus comentarios, que es la parte antiheroica de la obra. Pilar. Sí. Si les parece, creo que podemos empezar a hablar de las obras más recientes de Margaret. Sé que hay alguien aquí, seguro que algunos de nuestros miembros del público han leído The Heart Goes Last, y es un libro que combina drama y un humor muy ácido, y a mí me chocó especialmente los prostibots o sexbots. O los possibilibots, ¿no? Cuando intentamos... Sí, he oído que la Comisión Europea va a emitir una serie de regulaciones sobre este tipo de... ¿Qué tipo de regulaciones serían esas? Bueno, no especialmente para robots sexuales, sino... Sí, alguien ha mencionado que tendrían que pagar impuestos, ¿no? Los robots. Sí, bueno, esencialmente se refieren al mercado laboral, pero todavía están debatiéndolo. Creo que no hay una regulación en firme. Sí, pero a mí me remite a Isaac Asimov, que dice que los robots no pueden herir a un ser humano. Bueno, pero en su obra, estos prostibots de su obra es un intento de abordar las políticas sexuales, por ejemplo. Bueno, sabía que esto iba a ocurrir, de hecho está ocurriendo. Y cómo abordarlo es algo que tenemos, que vemos que muchas partes de esta ficción están presentes, están ocurriendo en la realidad. Y vemos cómo la naturaleza humana interactúa con estas máquinas. O bueno, después del 11S, el ejército americano contrató a muchos guionistas de Hollywood para que escribieran sobre cómo querían que fuera la realidad a continuación, porque el argumento del 11S parece basado en la Guerra de las Galaxias. Por lo tanto, parece que les preguntamos a los autores de ficción qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y parece que son más precisos, aciertan más que personas de otros campos, porque bueno, los autores de ficción interactúan con personas de otros campos y se plantean si estas invenciones van a ser posibles en el futuro.
Y es curioso también ver cómo cosas que la gente dice que son imposibles, hoy, dentro de 3 años, son posibles. Las cosas avanzan muy, muy deprisa. Sí, pero en el caso de esta novela, aparte de los prostibots, creo que uno de los temas principales es el control ideológico al que la sociedad está sujeta, ¿no? En caso, de, por ejemplo, de la protagonista femenina que trabaja en una de esas secciones de la administración de medicación, creo, ¿no? Se llama así. Sí, mata gente. Sí, pero mata gente, pero para bien. Sí, sí, claro. Para ejercer un control, ¿no? Sí, es sorprendente, como si ponemos a la gente en una situación imposible y les hacemos plantearse cuál sería la salida, incluso por una puerta, por una salida cuestionable, dudosa. La gente elige esa salida por la búsqueda de la comodidad, así que uno de los peligros que afronta nuestra sociedad hoy en día es el hecho de que las cosas empiezan a ser poco cómodas para mucha gente. Hay personas que están renunciando a sus derechos humanos, civiles, a cambio de una promesa de comodidad, de seguridad. Por lo tanto, ¿cuánto estamos dispuestos a luchar en nombre del sistema democrático? Como ha dicho Pilar antes, también ha mencionado antes The Handmaid's Tale, que se asocia claramente con una situación que vivimos ahora, bueno, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, no en general. Sí, bueno, comparto un secreto con usted, pero España no está en esa misma situación. No, gracias a Dios. Tienen otros problemas en España, pero ese no. Sí, cierto. Sí, he leído que una de las marchas contra el presidente Trump tenía una pancarta, ¿no? Una de las mujeres, y una de ellas decía... Sí. Había otra que decía, estamos viviendo una ficción otra vez. Ha habido muchas pancartas que han alcanzado gran notoriedad durante las elecciones y también en las marchas posteriores, que probablemente dan cuenta del gran interés que ha despertado todo este tema. Sí, otros hechos alternativos o noticias falsas. No. Está diciendo que esto que estábamos comentando era una noticia falsa. No digo eso, pero es parte de lo que está ocurriendo ahora mismo. Lo he leído sobre como en 1994 hubo un 10.000% más en Amazon, la actividad en Amazon. Sí, en 1984, que es uno de los libros más importantes de mi carrera, lo leí como adolescente, es una de las bases de mi carrera, había salido en ese momento y de hecho influyó en la estructura de cómo cuento mis historias, cómo hemos llegado a tener esta sociedad
la que sea. Y en 1984, el libro que podía ser real o no, la heroína de mis libros no podía leer ese libro porque no puede leer libros. Por lo tanto, tuve que poner esa información sobre cómo llegamos hasta allí. Y en el final de 1984, todo el mundo solía creer que la sociedad estaba muy desmoralizada y perdida. Está escrita en un inglés estándar y en tiempo pasado, lo que hace ver que lo reflejado en 1984 es algo ya pasado, es así como lo escribió Orwell. Es un tema que se ha abordado en muchas conferencias de literatura, en congresos, en muchos estudios académicos. Y cuando yo descubrí esta historia en forma de consejos que se han transcritos, son un dispositivo que me ayuda a escuchar algunas de las historias y el origen de esta situación. Antes de que Pilar termine, le quería hacer una pregunta sobre su última novela. Bueno, sí, pero una rápida antes. Bueno, sí, adelante. Bueno, no, adelante y luego yo le hago una pregunta sobre poesía. Sí, sobre su libro de poesía que se publicó, su libro que se publicó el año pasado. Una versión de La Tempestad. Sí, igual esto fue algo parecido a la historia de Jimmy Bean, solo que con la hija de un gran amigo mío, que también es muy persuasiva, y pues se puso en contacto conmigo y me habló de este proyecto que tenía sobre la obra de Shakespeare y me propuso esta colaboración muy al principio del proyecto, así que podía elegir La Tempestad. Si no hubiera podido elegir La Tempestad, hubiera dicho que no al proyecto. Es la única que quería hacer. Por lo que me interesaba la ambigua figura de Próspero. Era el que quería hacer y lo disfruté mucho. Esa ha sido mi excusa para participar en este proyecto. Cuando leemos esta obra lo asociamos inmediatamente con la novela que publicó el año anterior, ¿no? Porque las dos tienen mucho que ver. Sí, la primera fue Alias Grace, pero son muy diferentes en cierto modo. Con La Tempestad es casi inevitable. Una de las cosas que siempre me ha interesado de esa obra es la distinta variedad de puertas y salidas a lo desconocido, ¿no? Y el monólogo, discurso final de Próspero, que dirige al público. Las últimas palabras que dirige al público son liberadme. ¿Y cuál es la cárcel en la que está preso Próspero? ¿No? Si volvemos atrás en la obra, nos damos cuenta de que todas las personas, todos y cada uno de los personajes de esa obra, con la única excepción de Miranda, todos los personajes de la obra han sido prisioneros de otra persona o se les ha amenazado o han amenazado a otra persona. Por lo tanto, todos están relacionados con esta prisión o esta situación. Eso es lo que era más inevitable para mí de la obra, es la parte que quería abordar sí o sí. Sí, el tema de ubicar la tempestad en una prisión.
se trataba de contar el número de cárceles y el número de héroes, estos héroes shakespearianos presentes en la obra. Y bueno, lo hice porque estaba muy aburrida de la literatura moderna. Empezaba a quedárseme muy limitado y esta jerga shakespeariana pues me aportaba una nueva vía. Con la lengua vulgar shakespeariana te puede dar mucha clase, en realidad. Sí, Pilar. Bueno, creo que esta va a ser la única pregunta por nuestra parte y a mí me gustaría hablar un poco de su poesía, porque bueno, desafortunadamente es uno de los aspectos más abandonados. Ana María Moix, que fue su editora, siempre nos decía que eras una poetisa extraordinaria, y en uno de sus ensayos menciona que la poesía es un regalo inesperado y maravilloso que recibe el lector. Y bueno, me gustaría saber cuándo vamos a volver a recibir este regalo de su poesía y cuándo voy a volver a tener el placer de traducir su poesía. Bueno, es una pregunta interesante porque justo estoy preparando una recopilación de poemas en este momento, pero no es fácil porque no es un proceso fácil porque lo hago escribiéndolo a mano, por lo tanto es bastante ilegible. Y en la primera parte del proceso es descifrar qué es lo que he escrito, que a veces, bueno, no siempre es fácil, porque bueno, siempre escribo la poesía a mano, sí. Así que bueno, porque el proceso de escribir poesía y de escribir una novela son muy diferentes. Con una novela es una parte de inspiración y una parte de sudor, inspiración y perspiración, trabajo duro. Tienes las ideas y te vienen rápido, pero luego tienes que trabajar con ellas y eso es mucho esfuerzo. Pero con la poesía, si te sientas por la mañana y dices voy a escribir una poesía, probablemente un poema, probablemente no lo hagas. No funciona así. Bueno, depende. Depende mucho, no puedo. Voy a compartir otro secreto con ustedes. Le dije a mi editora, mi próximo libro va a ser un libro de poesía. Se lo dije al editor y le dije, bueno, no vas a sacar mucho dinero, vamos, no vas a sacar nada de dinero con esta obra. Y él me dijo, bueno, seamos francos, tú tampoco. Y bueno, así es como funciona, a menos que seas cantante y grabes discos con tus poemas. Como Leonard Cohen, sí. Él empezó como poeta y empezó cantando como autor. Bueno, también ha cantado en grupos de rock and roll en bares para sacar dinero para poder escribir poesía. Sí. Es así como empezó y como llegó a ser un gran cantante. Pero creo que estamos llegando a... Solo, bueno, una cita de Cohen que me encanta. He visto el futuro y es tenebroso. The graphic novels. Sí, el tema. ¿Querrías abordar algún otro tema? Sí, el tema de la novela gráfica. Isn't that curious? I mean, que me interesa. Sé que porque he visto algunos dibujos. Sí, tenemos copias. Este es un proyecto en el que estamos trabajando sobre un tema que preocupa a todos los expertos en aves, especialmente en Norteamérica. La cantidad de aves que son matadas por gatos en Estados Unidos, sí, se pueden levantar si quieren ver, o bueno, levántenlo. Angel catbird, and it is a flying superhero
Sí, ahí tenemos un superhéroe volando. La respuesta a su pregunta, bueno, de cómo abordamos este problema de los dueños de los gatos, porque son personas que tienen a los gatos en su casa. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que este superhéroe es parte hombre, parte gato, parte ave, parte gato, y ve ambas partes del problema, ambos lados del problema. Cada vez que ve algo que vuela y que potencialmente podría comerse, afronta ese problema. Sí, este acaba de salir. Cachula. Oh, Cachula. So not only do we have a part cat, part bird, we have a part bat, part cat, part vampire. Tenemos un superhéroe que es parte gato, parte vampiro. De ahí el nombre. Bueno, tengo entendido que el conde Drácula es diferente, pero en este caso es un gato. Y va a salir el tercero, sí, el tercero va a salir en julio, lo estamos terminando ahora mismo. Y, como digo, bueno, mi ilustrador, Johnny Christmas, está trabajando en ello ahora mismo, y el colorista, Tom Rathbone, son nombres bastante sonoros, ¿no? Sí, ha sido toda una aventura trabajando con la comunidad canadiense en estos temas relacionados con la naturaleza. Pueden ver los proyectos en la web, las soluciones prácticas que se están proponiendo. Sí. Creo que se van a enfadar mucho si no dejamos que el público haga alguna pregunta. Va a ser corto el turno de preguntas, no obstante, porque Margaret tiene un día muy largo mañana con la ceremonia, pero bueno, no sé si alguien querría hacer una pregunta, no sean tímidos. Sí, el caballero aquí delante. Hi, thank you for coming. Hola, buenas tardes, gracias por venir a I was España. very fortuitous of reading incidents in the life of a slave girl right after I read The Handmaid's Tale, and I found many parallels between both books, and I was wondering, since you were also talking a lot about how your last books dealt with the notion of prison, and how has slavery influenced, the notion of slavery influenced your work and your life, and also the notion of freedom in general. También la noción de libertad en general. Es una gran pregunta y una respuesta pequeña. En realidad, la respuesta es que todo en esa obra está basado en cosas reales, acontecimientos reales que tuvieron lugar en algún punto del mundo. Y en el libro simplemente podemos leerlos. Era algo que era ilegal leer entonces en Estados Unidos, y todos los detalles de ese libro provienen de algún lugar de la historia del mundo. Nada es inventado por mí, y el motivo por el que hice esto es que no quería que la gente me dijera: Margaret, eres muy retorcida, inventarte estas cosas tan violentas y tan desagradables. Pero no es así. Toda esa violencia proviene del mundo real. Así que la respuesta sería que hay una respuesta más larga, pero que sería muy larga. Pero si le interesa este tema, le sugiero un libro de Barry Lord llamado Art and Energy, que aborda específicamente el tema de la esclavitud,
y habla de los sistemas energéticos en general y cómo influyen en las distintas culturas. Y una de las cosas que dice es que en medio de los sistemas energéticos existe la esclavitud del petróleo. La gente ha construido esta esclavitud, pero nadie se plantea que tenemos que destruir esa esclavitud, porque saben que si detenemos estos sistemas energéticos y no hay una alternativa, todo el sistema colapsa. Es muy interesante. Y como todo esto está ocurriendo en el norte de Europa y como vemos que es económicamente inviable, el coste es enorme, el coste de mantener estos esclavos es enorme. Por decirlo de manera muy básica. Así que, bueno, es una gran pregunta. Y en la actualidad hay mucha más esclavitud no reconocida de lo que la gente piensa, de lo que la gente es consciente. Esclavitud sexual, energética, todas estas cosas están ocurriendo a nuestro alrededor y la gente está haciendo mucho dinero con ello, por decirlo de una manera un poco brutal o cruda. Hello, Ms. Atwood, and thank you for your wonderful Buenas tardes, señora Atwood. Muchas gracias por sus maravillosas novelas. Dos preguntas. La primera sería que las feministas en España les preocupan muchas cosas, pero una de ellas es la alegación de la subrogación, que se está intentando legalizar. Ahora mismo no está regulada en España, no es ni legal ni legal, hay un vacío legal. Y me gustaría saber si ha pensado en este tema de la subrogación cuando escribió The Handmaid's Tale, y me gustaría saber si se describiría usted como una escritora feminista. Bueno, en primer lugar hay una diferencia entre subrogación, que es probablemente un acuerdo entre dos personas y que probablemente se puede la pueden abordar personas que tienen el dinero para hacerlo. Pero yo soy agnóstica en cuanto a muchas de estas cuestiones, porque muchas de estas cuestiones son peliagudas en realidad. Son preguntas peligrosas en las que una persona elige uno de los males y lo define como bien. Entre dos males elige uno y lo define como bien, como el bien. Y bueno, ¿qué queremos? ¿Mujeres muertas o fetos muertos? Pues ninguna de las dos cosas es agradable, ¿no? Esa es la base. Por lo tanto, esto es lo que define la dificultad de este programa. Podemos debatirlo una y otra vez. Vemos cómo las distintas partes hablan de una de las posturas definiéndola como algo no tan malo, pero yo no me atrevería a oponerme a la posibilidad de personas que no pueden tener hijos a tenerlos por las presiones de la sociedad, pero si creemos en esto tenemos que encontrar otras soluciones. No sé si tiene sentido. Sí, todas mis soluciones tienen mucho sentido porque, bueno, nadie me hace caso nunca, así que porque la mayoría de las personas toman las decisiones de manera emocional.
Sí, es una de esas preguntas que tenemos que preguntar a la persona qué siente al respecto, porque puede ser una respuesta sesgada. Y podemos ver cómo al final estamos apoyando un paquete que incluye cosas que realmente nosotros no apoyábamos. Así que si como feminismo nos referimos a defender a todos los seres humanos, sí. Pero hay toda una gran variedad de seres humanos y hay una gran variedad de mujeres. Así que no pretendamos que todas las mujeres que hemos conocido han sido un ángel de la guarda. Algunas han sido malas también y lo sabemos. Es un tema del que podríamos hablar. Ha habido chicas y mujeres que han sido malas con alguno de ustedes, seguro. Como, bueno, aquella profesora tan temida del colegio, por ejemplo. Así que, bueno, las mujeres y los seres humanos es en realidad lo que tenemos que defender, los derechos humanos. No debemos dejar que se escondan bajo ninguna otra careta. Lo que tenemos que hacer es definir los derechos humanos y definir los derechos humanos que aplican específicamente a las mujeres, porque las mujeres son seres humanos, ¿no? Sí, todos estamos de acuerdo en eso. Así que, bueno, me interesa la parte legal, pero no la parte de 1970 con el movimiento feminista, por ejemplo. Esa parte no me interesa, me interesan, por ejemplo, la diversidad de las personas, porque, bueno, soy escritora y eso es lo que me da en realidad mucho sobre lo que escribir, eso es lo que me da material para escribir. Cuando todo es lo mismo es muy aburrido. No sé si he contestado. Sí, así que, bueno, cuando se trata de derechos es importante definirlos para incluir todos esos derechos. Yo lucho por ello, pero no me gusta el hecho de que se excluya a algunas mujeres porque no se las considere mujeres. Y estoy completamente a favor del acceso a los baños públicos. Todo el mundo tiene derecho a ir a los baños, a hacer lo que necesite en el modo que considere. Sí, tiene que ser la última, perdón. I'm a student from the Universidad Sí, muchas Autónoma, gracias. Soy estudiante de la Universidad Autónoma y algunos de mis compañeros y yo estamos en un taller sobre autoras y queremos preguntarle algunos libros que crea que son esenciales para nuestra experiencia como lectores. Déjame que te haga una pregunta. ¿Qué te gusta? ¿Estás excluyendo algún género en tu pregunta? No, nos gustaría algo que no sea muy canónico. Bueno, eso nos da mucha variedad de obras. Soy tan vieja que en realidad no sé a qué te refieres con específicamente canónico. No sé si has leído The Grandson of Darkness, por ejemplo. Esa sería una obra, te va a gustar. Y déjame pensar, The Body Chamber. Angela Carter, The Body Chamber. Ese también. Lo vas a disfrutar. Muriel Spark. ¿Cuál? The Poem of Miss Jane, sí, ese te daría una perspectiva interesante sobre el movimiento feminista. Es un ser humano
muy interesante. That one sí. probably would be even better than Yeah, the The Girls Prime of Slender Minister. Means or The Prime of Miss Jean Ese me Brodie. encanta, sí, I had sería the seguramente el following más importante experience with de la autora. Muriel Para mí fue Sparks una Society experiencia in Edinburgh. muy interesante leyendo la I obra went to de the Muriel Spark. Muriel Sparks Society to give them Fui a la little talk sociedad as de they Muriel had Spark requested. para dar And una I said to charla them, que me "So you're in the pidieron Muriel Sparks Society. Do you y read me her dijeron, books?" I said, entonces "No, we está en la don't." sociedad de Muriel Spark, ¿lee sus libros? Y yo dije, no, But la you're in verdad the es que no Muriel los Sparks leo. Society, you gather Yo, together. bueno, pero What do you está talk en la about? sociedad de Muriel Well, we Spark, ¿de talk qué about her habláis wardrobe entonces? and, Bueno, hablamos de where she went to distintos school. temas, de dónde estudió, de... Oh no, this is what Pero we're bueno. going to. After I'm dead, they're going to talk about my wardrobe. Good luck. No, eso es de lo que van a hablar de mí cuando terminen, Dios mío. It was No really. sé Thank si you te very, ha sido very de much for being ayuda. here. I don't think I Si te han sido de ayuda estas recomendaciones. included anything from North America. So let me give you a couple of those. Do you have Toni Morrison's Beloved? Tienes también Charlie Marson's haven't read it yet. Beloved. Sí, ese Okay, sí lo he did that. leído. Bueno, bien. And Alice Munro's The Lives of Girls and Women. Y The Lives of Girls and Women, If you want de the Alice Bernal. truth about that, you can read my essay in the Ese es muy interesante y puedes leer mi ensayo sobre esa obra que se ha publicado recientemente. edited by David Staines. Lo editó So David that Stantz, gives lo you quite a publicó lot él. to go on. Bueno, esas son otras. Bueno, con eso tienes ya tarea, sí, claro que sí. Muchas gracias. Well, I don't know, it's 8:32 minutes. Son If las it's a very, very quick 8:30, one, okay. 2 minutos y es Sierra, una pregunta muy, muy and- rápida. Yeah. Well, it may not be quick. Bueno, puede que no sea rápida. Sorry about that. Lo I siento. was wondering if you Me think that preguntaba speculative si, fiction is as a warning. It actually cree que serves la as a warning, or ficción if it's- es do you feel realmente una right, or you're advertencia shouting in the void? sobre el futuro. Si cree que eso es algo que se encuentra también en la poesía. I'm shouting into the readership, which No, bueno, lo que hago es comunicarme con los lectores, no es un salto al vacío. That's what you're saying. Si es a lo que te And refieres. That's true, but these things spread out like ripples. Eh, And I don't know. I mean, I no don't sé, think I'm in any way a prophet. Creo que no creo que sea ningún tipo de profeta que pueda adivinar el futuro. Simplemente analizo los acontecimientos que han ocurrido anteriormente y cualquier persona que sigue el argumento puede ver que hay unas tendencias que seguimos y que van a terminar en un lugar en el que podemos especular. Pero bueno, si retomamos un cuento de Navidad con el fantasma de la Navidad pasada, por ejemplo, o el fantasma de la Navidad futura, que nos cuenta lo que va a pasar. Si cambio mi conducta ahora, ¿cómo cambiará el futuro? ¿No? Ese tipo de preguntas que nos planteamos. Y el fantasma de las Navidades futuras visita al personaje de la obra y vemos que no podemos cambiar el futuro para dirigirnos a un futuro específico. Hay una variedad infinita de posibilidades y eso es la ficción especulativa, que podemos terminar en cualquiera de esos finales. Muchas They were gracias. actually pretty scary. Some of them. I started with The Handmaid's Tale, and Algunos de los felt relatos me like asustaron so- bastante, la verdad. It felt so real. It was exaggerated, but at the same time, La I was sensación like, era no, this is already muy happening. realista, And I ¿no? think Porque that's the te hacían pensar, scary bueno, esto en part. realidad está ocurriendo y eso es lo que más miedo da. Sí, es como 1984, cuando yo lo leí en 1985. Looking at my old clipping files. How handy to have a place to put all that stuff. And I was clipping pieces out of the newspaper that were saying Yo guardaba pretty recortes much de this, that this is what periódico these people y would like to pensaba, do madre mía, si es que if they esto have the es lo power. que está ocurriendo en Not the realidad. outfits so much. Not the outfit so much, but a lot of the other things.
me fijaba no solo en la apariencia, en el vestuario de las personas, sino en todas las demás cosas que se reflejaban en la obra. Sí, quiero terminar dando las gracias a Margaret por su generosidad y a Fernando por sus interesantes preguntas. Quiero dar las gracias al Círculo de Bellas Artes por su hospitalidad y a todo el mundo involucrado en la organización. Un aplauso enorme para Margaret.